Vamos a darle la bienvenida con un aplauso al presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, quien va a presentarnos las propuestas del sector empresarial y cómo recuperar el aparato productivo venezolano. Bienvenido, Carlos. Un aplauso para ti. ¿Aló? Bueno, buenas tardes a todos. Lo que queríamos en esta última parte de la mañana era compartir con ustedes un estudio que realizó Fedecámara en los últimos meses, se llevó 14 meses en su elaboración, de cómo relanzar el aparato productivo venezolano. Ante la grave situación que estamos viviendo, en esta gestión nos propusimos analizar junto a una cantidad de sectores la parte propositiva a la cual le hacíamos referencia. Este es un estudio, vamos a ver si esto cambia, que tuvo como propósito diferentes aspectos. Primero, tener una visión unificada sobre el proceso de reconstrucción del sector productivo en el corto plazo. Es un tema complejo porque cuando hemos tenido oportunidades de cambio en la historia venezolana, el sector privado no ha tenido una visión compartida y eso hay que reconocerlo. Cuando el segundo gobierno Carlos Andrés Pérez trató de modernizar la economía, tuvimos conflictos intersectoriales. Cuando el segundo gobierno de Rafael Caldera trató a mitad de periodo modernizar la economía, que entró Teodoro Pekov, Matos Azoka, Félix Rojas Parra al ministerio, también no se logró una visión concertada dentro del sector privado. Y lo que nos movió en este caso es qué hacer, cómo sentarnos previamente a discutir temas profundos para tener posiciones concertadas en el momento que ese cambio sea permitido en Venezuela. Identificar las principales restricciones y propuestas que tiene cada uno de los sectores. Llevamos 20 años de restricciones. Aquí hicimos un inventario detallado de muchas de ellas, como vamos a ver. Cómo integrar las distintas posturas de los sectores productivos en cuanto a los aspectos cruciales de recuperar la economía. Cómo integrar las cadenas productivas. Hoy en la mañana vimos la cadena del sector alimentos, la cadena del sector productivo y otras muchas que aquí en este trabajo son consideradas. Presentar al país un documento estructurado y profundo que permita el análisis, la discusión sobre la salida que tiene que tener la crisis venezolana desde el punto de vista del sector privado. Este fue un trabajo que, como les decía, tardó 14 meses en desarrollo complejo, 19 expertos contratados, 51 reuniones, 3.200 horas de consultoría, 9 sectores consultados de los 15. Lamentablemente, el financiamiento que conseguimos no nos dio para alcanzar los 15 sectores, 11 capítulos transversales, se presentó en diferentes reuniones, comisiones, discusiones, tuvimos apoyos de las universidades en convenio con la Universidad Católica Andrés Bello, sobre todo para el tema económico. Se desarrollaron propuestas transversales, propuestas sectoriales y se desarrolló, como vamos a ver, una visión compartida de país. En una sección de planificación estratégica que tuvimos con los presidentes de los sectores y con muchos de los presidentes de las regiones y con algunos expresidentes que nos acompañaron ese día. Y también esto ha sido un tema importante para estar preparados y de hecho nos ha funcionado para las consultas que ha venido haciendo la Asamblea Nacional sobre el Plan País. Estas propuestas también se han ido alimentando a esas consultas que realiza la Asamblea. Los sectores que participaron fueron el sector primario, FEDENAGA, FEDEAGRO, Cavidea, como transformación de alimentos, con industria, con Secomercio, la Cámara de Construcción, CACETEL, Conceturismo y la Cámara de Minería. Ahí abordamos, como veníamos indicando, en todos esos sectores, primero cuál es la visión que tenemos como sector privado
y analizamos diferentes temas transversales que abarcan a todos los sectores, como es el tema qué hacer con las empresas públicas. Las empresas públicas que han sido expropiadas, destruidas, tienen un impacto en muchas cadenas productivas. ¿Qué hacer con el comercio internacional? Y nos hemos aislado del comercio internacional. ¿Cómo nos reinsertamos en el comercio internacional? El tema financiamiento. Cuando lo discutíamos no era tan grave como está el día de hoy con el encaje legal, que es imposible conseguir un crédito. El tema fiscal, laboral, infraestructura. ¿Cómo atacamos el tema de formación y de capital humano y promoción de la pequeña y mediana empresa? Y cómo atacamos el tema de la institucionalidad. ¿Cómo abordamos desde la visión del sector privado a ese sector público con el cual nos tenemos que interrelacionar? Y en eso, ¿cuáles son las restricciones que cada uno de estos sectores se han hecho y cómo las eliminamos? Simplemente hay sectores que tú le quitas las amarras que tienen ahorita, las restricciones que tienen ahorita, y el sector puede prosperar y crecer sin la asfixia que tienen los controles que le establece el gobierno. ¿Y cuáles son las propuestas que hacemos? Esto se fue desarrollando primero con varias premisas fundamentales. Premisas que no están abordadas en el estudio, pero hay otros múltiples estudios en paralelo que las están abordando, y sobre todo en los análisis que están haciendo dentro del Plan País, que es cómo hay que primero fundamentar, rescatar el Estado de Derecho en todas sus manifestaciones. No puede haber ninguna propuesta de desarrollo si no tengamos la seguridad jurídica adecuada para que regrese la inversión. Tenemos que promover y defender la libre iniciativa y la libertad en todas sus manifestaciones. Es un requisito también transversal. Si el Estado no garantiza la iniciativa privada y que cada venezolano se pueda dedicar a la actividad de su preferencia y ser promovido para ello, no se logra el éxito. Hay que hacer obviamente las reformas macroeconómicas, que hay también muchos estudios ya completos y no lo abordamos porque en las reformas macroeconómicas prácticamente hay un consenso, diría yo, de más del 99% de los economistas del país, que cuáles son los temas que hay que abordar. Y nos enfocamos más en los temas micro, que son los que estamos tratando de abordar. Pero aquí tiene que haber las reformas macroeconómicas, para que tengamos también la seguridad jurídica, se elimina la hiperinflación, el déficit fiscal, los controles, la reducción de la deuda pública y obviamente el sector petrolero, aunque a futuro no necesariamente Venezuela será un país petrolero, porque el petróleo, cuando se analiza en el tiempo con el crecimiento de otro tipo de energías, Venezuela obviamente tendrá un peso muy importante al sector petrolero por muchos años. Hay temas también que son fundamentales, como lograr recuperar la independencia del Banco Central de Venezuela, también como factor fundamental para eliminar la hiperinflación, y cómo establecer la independencia de los poderes públicos. Tema fundamental también. No podemos seguir teniendo un país donde el Estado se confunde con el gobierno y el gobierno se confunde con el Estado. Tú tienes que tener la independencia de los poderes públicos para que existan los contrapesos necesarios en cualquier sociedad. Con estas premisas importantísimas, obviamente, empezamos a ver cuál es el sector privado que queremos. Esto es lo que diseñamos en esa reunión de planificación estratégica a la cual le hacíamos referencia. Y el consenso de esa reunión fue que nosotros aspiramos a ser un sector privado próspero, generador de bienestar y oportunidades, competitivo e innovador. Como diremos más adelante, no queremos un sector privado que dependa del Estado, que sea competitivo, que aumente la oferta, que pueda tener acceso a los mercados, que pueda competir con proveedores internacionales y nacionales, pero en igualdad de condiciones. Y eso es lo que se aspira, que tengamos acción ética, que la empresa privada sea una referencia en recuperar la ética, los principios y las mejores prácticas, y que estemos integrados a nuestros trabajadores. Tenemos que formar equipo. Yo creo que una de las cosas que hemos logrado y que la crisis nos ha llevado, que tenemos hoy en día una vinculación con el sector laboral
mucho más amplia que lo que teníamos en el pasado. Vemos múltiples empresas que con todo y que tienen contratos colectivos que se vencen cada 2 años, pero las empresas, entendiendo la hiperinflación, hacen ajustes hasta mensuales o bimensuales de su salario, más allá de lo que dicen los contratos colectivos. Y yo creo que eso le ha transmitido a los sindicatos la responsabilidad social de muchos empresarios que están ayudando a que sus colaboradores puedan navegar la crisis hiperinflacionaria. Y también buscábamos cómo ser factor determinante en el diseño de políticas públicas. El sector privado no puede ser mirón de palo cuando los factores de gobierno estén diseñando políticas públicas. Tenemos que ser actor, promotor y participar en el diseño de eso, obviamente buscando los intereses superiores del país para salir de la crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es el compromiso? También salió de esa sección. ¿Cuál es el compromiso que tiene el sector privado con el país? Primero, ser independiente del Estado. Nosotros no visualizamos un sector privado que dependa del Estado, que dependa de un contacto, que dependa del pana que está en el ministerio y que te dé un contrato. Tenemos que buscar un empresario que gracias a su eficiencia, gracias a su trabajo, sea exitoso, no porque tenga el amigo en el puesto adecuado. Tenemos que tener un empresario que promueva las mejores prácticas empresariales. Y esto es un cambio switch que tenemos que tener. Nosotros llevamos 20 años en un switch a la defensiva. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo hago para pagar la nómina el viernes? Bueno, pero ahora en un mercado competitivo tengo cómo me actualizo en esas mejores prácticas gerenciales, cómo me actualizo en mis procesos, cómo me modernizo para poder competir. Y eso es lo que nosotros aspiramos. ¿Cómo promovemos la inversión productiva, donde realmente se puede atraer, si las condiciones están dadas para que venga esa producción, esa inversión, para que cree progreso y bienestar? ¿Cómo promovemos y activamos el empleo? ¿Cómo nos convertimos y seguimos trabajando? Y como Fedecámara lo plantea, y la misma OIE y la OIT, cómo somos promotores del trabajo digno y bien remunerado, pero con una variable fundamental, con empresas sustentables. Porque tú no puedes promover trabajo digno y bien remunerado si el modelo político no te garantiza que tenga empresas sustentables. Tú tienes que tener flujo de caja, tienes que tener actividad económica para pagar los mejores sueldos que se requieran, y por eso tú tienes que hacer un cambio integral para recuperar el poder de compra del ciudadano. ¿Cómo promover la inclusión social? Como este panel que vimos ahorita era un ejemplo de eso. Cómo el sector privado entiende la responsabilidad que tenemos con la sociedad, con ese colapso masivo de crisis humanitaria que tenemos hoy en día, y cómo cada uno de nosotros en nuestras comunidades puede ser un factor de influencia en solventar los problemas sociales que tenemos en nuestras áreas. Nosotros, si nos vinculamos con estas sociedades que están alrededor nuestro, y muchas empresas lo hacen, pero no necesariamente todas, esa comunidad puede ser nuestro principal colaborador, nuestro principal defensor, nuestro principal promotor, o también puede ser nuestro principal enemigo si nosotros no actuamos adecuadamente. Entonces, en ese análisis empezamos a realizar diferentes estudios. Esta primera parte, donde analizamos junto con la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, quizás el estudio más profundo en base a la data disponible, que lamentablemente en Venezuela en los últimos años no ha sido mucha. ¿Cómo es el valor? ¿Cómo pesa la empresa privada en la economía? ¿Y cómo eso ha sido en el tiempo? ¿Cómo ha tenido sus picos? ¿Cómo ha tenido sus bajas? ¿Cómo los diferentes sectores tienen peso en los desagregados de la actividad económica, en la actividad en el producto, en la generación de ingresos, en la oferta y en la demanda utilizada, en las diferentes variables del sector productivo? ¿Cómo el sector privado pesa en la balanza comercial, en la formación de capital bruto, en los consumos intermedios? ¿Cómo se interrelacionan los sectores? Si yo hago una política que aumente
aumenta el sector turismo, cómo ese sector turismo me puede afectar el sector de producción de alimentos, porque vas a necesitar más comida para los hoteles. Si yo reactivo la construcción, ¿cómo la construcción me reactiva el sector construcción, al sector industrial, porque tengo que hacer más insumos para el sector de la construcción? ¿Cómo tenemos esos encadenamientos productivos? Y cómo ha sido el peso de esos encadenamientos también se analiza como factor fundamental de diseño de políticas públicas. ¿Cómo analizamos las restricciones en los diferentes, analizamos, como les decía, las restricciones en los diferentes sectores, donde hay también restricciones transversales que nos afectan a todos? Quizás las más medulares, obviamente, la inseguridad personal y jurídica. Si no solventamos el problema de las restricciones de la seguridad personal y jurídica, que nos afecta a todos, es una gran limitante. El intervencionismo del Estado hay que acabarlo. El deterioro de los servicios públicos y sobre todo el tema energético. Si aquí llega a reactivarse Guayana, el país se para. Si Benalún se reactiva, el país se para porque se lleva todo el consumo. ¿Cómo abordamos ese tema? ¿Cómo abordamos el tema de la fuga del talento, del talento calificado y la insuficiencia del capital humano? Ese es un tema que va a ser muy complejo. Ahorita que yo estuve en Ginebra, lo estuve discutiendo con la Organización Internacional de Migración. ¿Cómo desarrollar programas desde el punto de vista internacional que propicien el retorno del capital humano de una forma organizada? Ese es un tema y una gran restricción que vamos a tener en el momento. ¿Cómo? En las restricciones del sector privado, cuando vamos de manera sectorial, salieron algunas que son relevantes y que quisiéramos hacer referencia. Por lo menos en todo el sector primario de transformación de alimentos, el intervencionismo en la propiedad agropecuaria, los canales de comercialización se han convertido en una traba. Ese intervencionismo hay que eliminarlo. El control de precios se ha demostrado una y otra vez. La historia económica, Fedecámara los dijo en el 2003, cuando comenzaron los controles de precios, que el control de precios destruye la economía y nos lleva a la pobreza. Y se acaba la competencia, que quizás es lo más destructivo de los controles. El manejo político y discriminatorio de las importaciones. Eso lo estamos viendo también en todos los sectores, donde el gobierno asigna prácticamente como único importador, asigna políticamente a sectores que a ellos les convienen las importaciones, creando competencia desleal con las empresas que no pueden estar afines o sectores que pueden estar declarando. Entonces, esa discriminación, por cierto, también es un tema que lo llevamos a las instancias de la OIT en la comisión de investigación que nos visitó la semana pasada. Pero eso hay que eliminarlo. Tú tienes que tener libertad de mercado para que cada quien tenga las mismas condiciones para competir y que la eficiencia de cada quien es la que te mantenga y te dé tu posicionamiento de mercado. Eliminar las graves restricciones que hay en la distribución de alimentos. No puede ser como los sectores que están aquí presentes agropecuarios, tienen que tener una guía de movilización, tienen que depender del internet cuando no hay luz, cuando el agua se cae. Si tú eres un productor de papa que está en Mérida, ¿cómo haces tú para despachar un camión de papa para que venga para Caracas? Si no puedes ni siquiera tener acceso a la luz, ni tener acceso al internet. Esas restricciones hay que eliminarlas por completo. La destrucción de las instituciones básicas, que son todos los servicios de apoyo al sector primario, también están destruidos. Eso hay que corregirlo, desde el servicio eléctrico hasta las vías rurales, que obviamente están destruidas, por nombrar mucho más detalles que se habla en el estudio. En las restricciones del sector de la minería, es un sector quizás que ahorita es muy popular por el arco minero, pero el arco minero lo que está destruyendo de una forma dramática todo lo que es el ecosistema del sur de Venezuela. Pero eso para el sector privado no hay posibilidades de invertir porque no hay reglas ni marco legislativo que te lo permita de una forma adecuada. Hay una excesiva permisología para el privado formal, hay una provisión de exportación. Si tú quieres montar en el sector minero, tienes grandes dificultades para exportar y comercializar.
En el sector industrial, que es un trabajo amplísimo, y aquí nosotros tomamos nada más un pequeño extracto de lo que es la ruta del trabajo que ha hecho con industria, pero hay temas fundamentales de restricciones, como es el control de precios, las fiscalizaciones, el control cambiario, el tema de las importaciones, exportaciones, las restricciones que se han establecido con el marco laboral, todas las incertidumbres en el marco y la articulación de las políticas de desarrollo y los temas que hablamos ya de servicios e infraestructura. En el tema de la construcción, la construcción está paralizada en un 95%. ¿Y por qué se paraliza la construcción? Primero, porque no hay inversión pública para obras de infraestructura, que tenía un peso específico en el desarrollo. No se hacen carreteras, no se arreglan hospitales, no se repara absolutamente nada, y eso tiene un impacto aguas abajo en el sector construcción muy importante en roles fundamentales que tiene que tener el Estado. Pero también la escasez de insumos. Veíamos en uno de nuestros últimos directorios, cuando la Cámara de Construcción nos indicaba que no hay proveedores de cabilla, de una cantidad de insumos porque todas están paralizadas, y con la crisis eléctrica lo poco que había se paralizó. No hay un marco regulatorio que promueva adecuadamente la construcción. Hay una ausencia total de mecanismos de financiamiento. ¿Dónde se puede financiar construir un edificio, una oficina? Ahorita, ¿qué banco te lo puede hacer? Eso está, lamentablemente, no existe. Y obviamente los servicios de infraestructura pública, si tú vas a hacer un desarrollo de una urbanización, no tienes la infraestructura necesaria del agua, energía eléctrica para conectar a las casas que tú puedas conectar en un momento determinado. En el sector turismo, esto está más sensible. Ya. Sector turismo, que puede ser uno de los sectores que tenga, en mi opinión, una recuperación más acelerada, porque tenemos todavía una infraestructura presente, pero hay que corregir el tema, como lo vimos en forma transversal, el tema de la inseguridad pública y personal, las dificultades de conectividad. Es casi, para los que están aquí de Margarita, ir para Margarita es una tragedia, y hacer turismo en el estado Bolívar es otra gran dificultad. ¿Cómo corregimos ese tema? Las fallas en los servicios públicos, la exclusión también de los representantes del sector turismo en los entes decisorios, como es el Consejo Directivo de INATUR, ya no existe. En el sector telecomunicaciones, la regulación o congelación de las tarifas y de todo el tema queda prácticamente minimizado el sector de telecomunicaciones, y los controles igual cambiarios de escasez. Igualmente el tema de politizar a Conatel, que se ha convertido en una policía sobre el tema de comunicaciones y actuación del sector de telecomunicaciones. El sector de comercio y servicio, que al final, como decía Felipe, es la consecuencia de todo lo que llega, es la cara al consumidor que tenemos, es como las arbitrariedades en los actos de fiscalización del Estado. Nosotros hemos documentado una cantidad de delitos, si lo podemos llamar, de abusos de poder, que hemos visto cuando se llevan a comerciantes presos simplemente porque un funcionario los obliga a poner los precios por debajo de sus costos sin ningún tipo de derecho a la defensa. Eso también está perfectamente documentado en la Organización Internacional del Trabajo. Las violaciones a los derechos económicos que se le rehacen y la criminalización del sector con los ataques y persecución recurrente. Eso no atrae inversión, no crea empleo, no desarrolla el país y no abastece a los mercados. ¿Qué hacer con las empresas públicas? Ese es un tema muy complejo que lo hemos discutido. Aquí nos ayudó a coordinar este trabajo el profesor Richard Obuchi del IESA, porque es un tema que arranca y de forma transversal en muchas cadenas. Tenemos más de 1.500 empresas que fueron expropiadas, tomadas, robadas, muchas de ellas porque en la gran mayoría no se les pagó a sus accionistas, y más de 5.200.000 hectáreas de tierra que también se tomaron. Entonces, cuando venga una transición política, ¿cómo abordar ese problema?
Es un problema complejísimo porque hay temas de seguridad jurídica, hay temas de accionistas no cancelados, hay temas de trabajadores que tienen tomadas instalaciones, hay temas de destrucción de las instalaciones públicas. ¿Cómo abordas el problema? Aquí lo que quisimos es establecer algún tipo de metodología para abordar el problema, donde se busque como desafío la transformación de ese sector económico y de las industrias básicas, que no necesariamente implica que tengan que estar en manos del Estado, el corregir el impacto de los encadenamientos productivos, de cómo mejoramos todas esas cadenas que hay aguas abajo del sector productivo de las empresas básicas, el colapso de las empresas básicas como objetivo de resolver el problema de generación por las empresas tomadas por el Estado y crear los espacios necesarios y fundamentales para que la inversión privada entre de una manera fuerte y sólida en recuperaciones de empresas que están hoy en manos del Estado. Con principios como el Estado debe ser promotor y no operador. Nosotros no visualizamos un gobierno, un Estado que quiera manejar empresas de todo tipo. Esas empresas tienen que pasar a manos del sector privado, donde tenga un doliente que invierta, que junto con sus trabajadores la puedan poner a producir, donde tenga reglas claras en ese proceso de transformación, donde se evite que lleguen capitales de procedencia no clara a ser los nuevos inversionistas, donde tenemos que tener una legitimación de capital y unas condiciones para que no existan también preferencias de ningún tipo en el proceso de transformación de estas empresas, donde tengamos la estabilidad macroeconómica requerida para que venga la inversión y también donde se establezcan mecanismos de alianza público-privada con APP, que es uno de los mecanismos que está aplicando hoy en día en el Banco Mundial para que la participación privada y la participación pública participe en sectores de alta inversión. Eso es la tendencia que se está aplicando en los actuales momentos en sectores como eléctrico, agua, sobre todo en servicios públicos, donde la inversión es de tal magnitud que quizás el sector privado no la puede abordar, ni el sector público tampoco, pero con esas alianzas se puede lograr manejarlo de forma exitosa bajo la metodología que establece el Banco Mundial. Incentivos para la competencia. Fundamental reordenar los recursos del Estado. Si el gobierno se deslastra de todas estas empresas públicas, va a tener recursos para invertir en hospitales, en carreteras, en educación, que debe ser la prioridad de cualquier gobierno que quiera tener una gestión eficiente. Buscar la transparencia y, como decía, establecer los espacios para que el sector privado participe en la inversión de las empresas que están hoy en manos del Estado y también en otras inversiones que se puedan realizar si las condiciones cambian. El comercio internacional es otro factor fundamental que hemos analizado. ¿Cómo nos reinsertamos en los mecanismos internacionales? Nos hemos aislado de los mecanismos internacionales. ¿Cómo nos metimos en el ALBA, nos salimos de la Comunidad Andina, nos metimos en Mercosur por razones políticas? Bueno, aquí este es un trabajo que lo coordinó el doctor Gerardo Arellano, de excelentísimo nivel, donde analizamos todo ese tema de cómo abordarlo de forma estratégica, la reinserción de Venezuela en los mercados internacionales. ¿Ya? Ahí también obviamente parte de un principio transversal de nuevo, que tienes que tener estabilidad macroeconómica, y un tema fundamental de cómo nos apoyamos en el marco de la OMC, que tiene experiencias concretas. Ahorita cuando yo estuve en Ginebra, en la reunión de la OIT, me tuve la oportunidad de reunirme con técnicos de la OMC, donde hay experiencias también que se dieron. Cuando la Unión Soviética cae, todos esos países satélites se insertaron en los mercados internacionales después de años de comunismo, en el marco de la OMC. Y cómo esas empresas que eran comunistas, cuando pasaron al sector privado, que se privatizaron, cómo se establecieron los mecanismos de transformación para que para fortalecerse y poder competir. Ahí hay experiencia en la OMC que debería ser aprovechada. Y cómo revisar las estrategias regionales de los acuerdos comerciales vigentes para ver estratégicamente dónde nos conviene estar como país.
Eso es un estudio que hay que analizarlo a profundidad, si nos convienen los acuerdos binacionales, si nos conviene reinsertarnos en acuerdos como la Comunidad Andina, pero aquí se hace un análisis detallado de todos los acuerdos que hay para poder someterlos a discusión y escoger bajo el criterio y la conveniencia de Venezuela, que es lo más conveniente. Igualmente, abordamos, pero no lo vamos a detallar por razones de tiempo, el tema de financiamiento, cuál debería ser el sistema financiero que requiere Venezuela, de mercado de capitales, de fondos de desarrollo, de que tenemos que buscar, cómo impulsar la cultura empresarial. Es un tema de software mucho más complejo. ¿Cómo nos cambiamos el switch de ser ahora una gerencia que trabaja a la defensiva, que una gerencia que empieza a trabajar en la competencia, en la promoción y en la innovación? ¿Cómo impulsamos los temas y cómo impulsar el tema fiscal y las correcciones tributarias que están asfixiando a la empresa privada en los actuales momentos? ¿Cómo fomentar la innovación, el talento y la tecnología? ¿Cómo cubrimos esos rezagos y gigantescos que tenemos en innovación y en tecnología en los actuales momentos? ¿Cómo abordamos los aspectos laborales? Tenemos una ley de trabajo que no fue discutida en el marco del diálogo social, que afecta a los trabajadores y que afecta a las empresas. ¿Cómo abordamos una discusión seria, profesional, con la asesoría que hasta hemos planteado de la OIT para que este tema se aborde? Hay temas medulares que tienen que ser corregidos para que se pueda reactivar y flexibilizar el mercado de trabajo, crear empleo y traer inversión. ¿Cuál es la institucionalidad que requerimos? Aquí se le preguntó a los 9 sectores, ¿cómo tú ves el ministerio, el gobierno del otro lado? Hay sectores de los que hemos analizado que para vivir tienen que lidiar con 6, 7, 8 ministerios para sacar permiso. Bueno, aquí hay una propuesta cómo fusionar ese gobierno en 15 ministerios, cómo fusionar la administración pública y cómo tú tengas una relación expedita, con capacidad de respuesta, donde tú puedas crear una empresa rápidamente, donde tú no tengas que pasar horas y tener gestores para que te saquen permiso. Bueno, aquí cada sector propuso en función de sus experiencias cómo le gustaría interrelacionarse de una forma eficiente con el Estado. Y como último, cuál es la infraestructura requerida, tema duro, fuerte, para poder lograr el crecimiento económico, porque la infraestructura la tenemos ahorita en el piso. Y eso es un trabajo que nos apoyamos mucho también en el estudio profundo que tiene la Cámara de la Construcción. Todos estos trabajos, FEDECámaras lo que hizo fue recopilar, asimilar, reunir a todos los sectores para buscar coincidencia, para buscar alianzas, para eliminar diferencias y que saliera una posición consensuada de los sectores que participaron. Y como último, como comentarios finales, FEDECámaras le presenta al país este documento que es para el análisis y para la discusión. No queremos ser dueños de la verdad, porque obviamente no somos dueños de la verdad. Aquí hemos puesto las opiniones y el análisis de múltiples horas y esfuerzos de trabajo de todos los sectores para buscar acciones, para buscar correctivos, para elaborar propuestas y que cumplamos ese objetivo que dijimos anteriormente, que el sector privado sea parte del diseño de esas políticas públicas. Nos aferramos fuertemente al principio del respeto a la propiedad y a la libre iniciativa. Si no se respeta la propiedad privada y la libre iniciativa, no hay probabilidad alguna de que el país se pueda recuperar. Y con un factor fundamental que también lo repito y lo recalco, el comportamiento ético que tenemos que tener nosotros en cada una de nuestras unidades de producción, en cada una de nuestras empresas. Debemos de ser un ejemplo de ética con nuestros trabajadores. Si a ti, tu trabajador, ve que tú estás haciendo una mala práctica, bueno, ¿qué le queda a él después de actuar en su comunidad? Ese es un tema que nosotros tenemos y nuestras cámaras y asociaciones tienen que enfrentarlo hasta en sus discursos y en su promoción con sus afiliados. Ser responsable de la sociedad empresarial. La crisis social, como la vimos previamente, es de magnitudes gigantescas. Nosotros tenemos que asumir un compromiso más allá de pagar impuestos, de cómo vincularnos con nuestras comunidades.
Y es el momento, como lo dije ayer, de lograr los consensos y alinear posiciones. No es el momento de pelear entre sectores económicos. No es el momento de pelear con sectores políticos que también buscan un cambio. Es momento de buscar los consensos, de buscar las alianzas, porque definitivamente la prioridad es Venezuela y tenemos que recuperarla. Muchas gracias.